Uno de los hombres sobresalientes en el Nuevo Testamento es Juan el apóstol. Y digo sobresaliente porque su vida y ministerio sobresalen. Es un hombre cuya personalidad resalta su forma de ser. Y es que el apóstol Juan nos muestra su corazón, sus inclinaciones, su temperamento. Esas facetas le pondrán en un sitial para analizar, especialmente la manera de amar, la forma de acompañar y el estilo de escribir. Este mensaje lo he titulado Juan transformado por Cristo Jesús. El primer punto a tratar es Juan, un hombre para descubrir. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 21, dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Juan, entonces, es un pescador, y algunos dicen que era el socio de una empresa pesquera conformada por su hermano Jacobo y por su papá Zebedeo. El trabajo de Juan era pescar, salir al mar de Galilea a tirar la red, atrapar los peces y venir a venderlos. Ese era el trabajo de este hombre sencillo, común, de aquellos que tenían una tarea similar. Su vida era rutinaria, su trabajo que le daba para vivir y le hacía esforzarse para salir mar adentro a tirar la red. Su familia, su hermano y su papá, que hacían el equipo de pesca para salir a esta faena que diariamente los ocupaba como lo hacían otros pescadores. Adentrémonos en las Sagradas Escrituras para conocer unas facetas de quien más adelante se va a llamar el apóstol Juan. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 54, menciona lo siguiente: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esta expresión da a entender que Juan era un hombre vengativo, era un hombre que no aceptaba rechazos, no aceptaba el no, y la manera de castigarlos era destruirlos porque no hacían la voluntad de él, o a Juan le parecía que al negarse a tener un servicio para Cristo Jesús, debían ser castigados severamente, dolorosamente. La muerte para ellos debía ser contundente, fuego del cielo para acabar con aquellos que en ese momento se habían negado a ceder una habitación para la cena que el Señor Jesucristo quería hacer con sus discípulos antes de ir a la tumba. Aquí pues tenemos a Juan con una expresión, con una pregunta donde demuestra que su corazón no es bueno, no es sano, no es perdonador, no acepta que haya rechazos en sus procedimientos y mucho menos cuando empieza a conocer a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Cree que es más fácil destruir a la gente que se niega a hacer las cosas conforme el Señor Jesús la necesita. Y tiene que reprenderle el maestro y criticarlos por la forma tan atroz de pensar, de la forma en que busca la manera de destruir a los contradictores. Esta pues es una faceta negativa de Juan. Otra característica de su personalidad es de ser egoísta. En el libro de Marcos, capítulo 10, los versículos 35 y 37 dicen: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria
nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Juan estaba pensando que al partir de esta tierra tuvieran unos puestos privilegiados, que fueran ubicados al lado del Señor Jesús, dejando a un lado a aquellos que también estaban cerca escuchándole y pensando que la petición la iba a conceder el Señor Jesús. Esta manera egoísta de pensar, de solicitar estos privilegios, dándonos a entender que buscaba lo mejor para él y también para su hermano, por supuesto. Los sitios de honor y los sitios destacados donde ellos podrían hacer alarde de la posición que tenían por encima de los demás. Otro distintivo de su personalidad es de ser ansioso. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 2 al 4, dice: Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. En lo que nos cuenta la palabra del Señor sobre Juan es que vamos a encontrar a un hombre que quiere hacer las cosas ya, ligero, y es ansioso por descubrir, por conocer, por enterarse de aquellas cosas que le son de su interés. Corrió a prisa para mirar qué había pasado con el cuerpo del Señor Jesús. Había llegado María Magdalena a contarles que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba, que la piedra que tapaba el sepulcro estaba rodada, y ella al mirar no encontró el cadáver. Por eso el impulso de Juan es correr, averiguar, saber qué pasa con el Maestro. Por supuesto que el encuentro personal con Cristo Jesús va a agregar a su personalidad otros elementos muy distintivos que los vamos a mirar a continuación. El segundo punto es: Jesús se fija en Juan. En el capítulo número 1 del Evangelio de Marcos, versículo 20, se refiere a ese comienzo en que el Señor Jesucristo lo conoce y lo va a invitar a seguirle. Dice: y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. No le importó su trabajo, la compañía de su padre, los trabajadores que tenían. Dijimos anteriormente que era muy probable que tuviesen una empresa pesquera, y aquí estaban los jornaleros también. Cuando Jesús llegó ante él y le hizo la invitación, él dejó inmediatamente las redes, la barca, su trabajo, su papá, y le siguió al Señor Jesús. Esto es muy interesante que conozcamos de Juan, porque es un hombre que también toma decisiones sin pensarlas, sin analizarlas, pero que el impulso, en este caso del Espíritu Santo en su corazón, hace que tome la decisión más importante de su vida: aceptar el llamado del Señor Jesús y seguirle, sin considerar cómo será su vida, cómo vivirá, de qué recursos contará para el sostenimiento. Porque es que hay que entender que cuando un profeta se presentaba ante alguien y lo invitaba a seguirle, era para estar con él y no era para ganar dinero, no era para lucrarse, era con una misión de evangelizar, de llevar la palabra a otros, y esto no era lucrativo. No producía dinero el llevar la palabra de Dios a otros, como lo es hoy en día lo mismo. Cualquiera que decide seguir al Señor Jesucristo para predicar la palabra,
lo tiene que hacer no pensando en que es un negocio, no pensando que se va a llenar de dinero, no pensando que se va a enriquecer. Su misión es compartir la palabra de Dios y hacer que la gente, en este caso del Evangelio, se convierta a Cristo Jesús, se arrepienta de sus pecados y busque la salvación del alma y la vida eterna. Juan tomó la decisión, dejándolo todo, por seguir al Señor. Y este llamado es para que sea uno de sus apóstoles. En el capítulo 3 del mismo Evangelio de Marcos, el versículo número 17 da cuenta que su llamado era el de apóstol. Dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Cuenta el relato aquí de Marcos que en la lista de aquellos que debían acompañar al Señor Jesús de una manera permanente estaban allí los hermanos Juan y Zebedeo. Juan fue llamado para ser un predicador, un misionero, una persona que iba a transmitir la palabra del Señor Jesucristo. Y Jesús no solamente lo llamó para ser un apóstol, sino también para que fuese un compañero especial, un compañero íntimo que iba a ocupar un puesto muy importante en la vida del Señor Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 2 y 3, dicen: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. La compañía especial de Jesús la conformaban estos 3 apóstoles y allí estaba Juan. Juan siempre acompañó al Señor Jesucristo como un compañero especial, alguien que iba siempre con el Señor Jesús para todas partes. Una faceta para destacar de Juan es que es un hombre amoroso, que expresa el cariño, sobre todo en este caso, a Cristo Jesús. Es llamado en los evangelios como el apóstol amado. Veamos lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo número 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Hay que decir que Juan, cuando escribe este evangelio, no se menciona, sino habla de el apóstol amado. Así se reconoce a Juan como el escritor de este evangelio. Juan se recostaba al pecho del Señor Jesús. Quería sentir su calor, pero también darle el calor, hacerle sentir al Señor Jesús que era amado por este hombre, que este hombre sentía un amor, un afecto especial por el Señor Jesucristo. Y esto es muy interesante, puesto que aquí, de cierta manera, Juan estaba en la tierra poniéndose al lado del Señor Jesús, así como había querido y lo había solicitado, y lo vimos anteriormente, cuando él pensaba que al partir a los cielos el Señor Jesús, su hermano Jacobo y él podían estar uno al lado del Señor Jesús. Ahora en la tierra, Juan aprovecha para estar al lado de Jesús, recostarse en su regazo. Al lado estaba allí expresándole el cariño, el amor al Hijo de Dios. Es el apóstol amado, no solamente porque el Señor Jesucristo lo ama, sino porque Juan corresponde a ese amor y también le expresa el cariño de una manera visible y especial. Todos en el grupo se daban cuenta que Juan sentía un amor muy grande por el Señor Jesús. ¿Qué aspecto tan interesante
para imitar. Y digo para imitar porque como Juan sintió ese deseo en su corazón de expresarle el cariño al Señor Jesús, estar con Él, estar a su lado, sentir su presencia, ¿cuántos de nosotros deberíamos hacer como el apóstol Juan? Mostrarle al Señor Jesucristo que lo amamos, que sentimos un afecto muy especial por Él, que nuestro corazón siente el deseo de expresar esos sentimientos agradables al estar no junto a Él, en este caso, sino cuando le decimos al Señor Jesucristo, estás en mi corazón y por eso te amo. Y recordar las mismas recomendaciones que el Señor Jesucristo hacía con aquel amor perfecto que habla en las Sagradas Escrituras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. El apóstol Juan estaba haciendo eso, cumpliendo este mandato tan especial, pero no lo hacía por imposición, no lo hacía porque era un mandato, sino porque de su corazón salía este afecto, salía este amor por el Hijo de Dios. Veamos ahora la confesión que hace Juan en cuanto a la fe que va a poner en Cristo Jesús, que no la había puesto antes. Allí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, los versículos 8 y 9 dicen lo siguiente, y escuchen bien, mis amados oyentes. Esto es muy importante entenderlo, así como lo plantea el apóstol Juan. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Juan confiesa que creyó en el Señor Jesús en el momento en que supo de la resurrección, que la palabra que había profetizado se había cumplido. Entonces ahora Juan confiesa que empieza a creer en Cristo Jesús, empieza a poner toda su fe, toda su vida en las manos de Él. Y es importante decir también, mis queridos oyentes, muchas veces estamos conociendo a Jesús, muchas veces hablamos de Jesús, muchas veces conocemos muchas cosas de Jesús sin creer en Él, sin poner toda nuestra confianza en Él, sin ponerlo como el Señor de nuestra vida, sin poner a Jesús como aquel que es el dueño de nuestra vida, que es aquel que está en nuestro corazón, que es aquel que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, el dador de nuestra vida, no solamente en la tierra, sino para la eternidad. Juan, pues, confiesa que a partir de ese momento va a creer en el Señor Jesús, que lo que vio antes, que la experiencia que tuvo con Él, que la resurrección y su liberación de la muerte, ahora certifican para Juan, que es el Hijo de Dios, que hay que creerle, que hay que seguirle ahora, no como un compañero, sino como el Hijo de Dios, que le tiene un gran amor a Juan, y Juan le va a tener un mayor amor, porque Jesucristo ahora lo reconoce Juan como su Señor, como su Dios, como su Salvador. Hermosa experiencia y hermosa expresión que hace el apóstol Juan ante la realidad que se muestra delante de él, de un Jesucristo victorioso, de un Jesucristo que vence la tumba y de un Jesucristo que está vivo para seguir con él y por él, porque el apóstol Juan se va a convertir en una pieza muy importante, en alguien que le va a servir al Señor Jesucristo, ahora sí consciente que es el que vino de los cielos, el Mesías, el Hijo de Dios. Tercer punto, Juan, un hombre valioso para Jesús. En el momento en que el Señor Jesús le llama como apóstol, empieza la tarea del predicador llamado ahora Juan, anunciando, proclamando a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Redentor. Un texto bíblico que nos enternece
y nos llama poderosamente la atención es lo que sucede cuando el Señor Jesucristo está crucificado y al pie, el único apóstol que estaba allí cerca a Jesús, que le había seguido desde que lo tomaron preso en Getsemaní, era Juan. Y ahora va a ocurrir algo interesantísimo que, como dije, nos llena de mucha expresión de afecto y de cariño y nos hace sentir que este hombre llamado Juan nos da un ejemplo muy especial. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, los versículos 26 y 27 dicen: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermosa escena que nos habla de un corazón enternecido, de una delegación especial que hace el Señor Jesús a ese discípulo llamado Juan, aquel a quien él amaba de una manera especial y que le había demostrado al Señor Jesús que era sincero al expresarle su cariño. Allí estaba Juan, estaba la madre de Jesús, para que tuviera una compañía como el apóstol Juan delegó en la vida de la mamá a partir de ese momento. Y lo comprometió, en otras palabras, recíbela como mamá y cuídala hasta que ella parta o los hermanos se hagan cargo de la mamá de Jesús. Hermoso momento en medio de la tristeza y del dolor. Hermoso momento que nos da a entender que el Señor Jesús es recíproco con Juan al darle la oportunidad de seguir dándole amor, ahora no a él, sino a la mamá que necesita el afecto y el cariño de un hombre llamado Juan para que le siga brindando esa compañía, ese afecto, ese apoyo, que está dolida por lo que le está pasando a su hijo allí en la cruz. Luego de resucitar el Señor Jesucristo y de partir a los cielos, ahora Juan tiene un papel preponderante, muy importante. Juan, al ser transformado por Cristo Jesús, se va a convertir en un hombre clave para la misión de la fundación de las iglesias y de la manifestación del poder del Señor Jesucristo, y también escribir todas aquellas cosas que nos van a llevar a conocer a Cristo Jesús de una manera súper especial, así como la ve o como la vio, más bien, como la vio Juan. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 4, vemos a Juan acompañando a Pedro. Dice el texto: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. ¿Qué estaba ocurriendo cuando anunció este versículo? Pues Pedro y Juan subieron al templo y allí encontraron a un cojo. Y Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, logran que este cojo sea sanado por la intervención de estos dos apóstoles. Juan es el partícipe, es el acompañante y es el que expresa el poder del Señor Jesucristo, haciendo que muchas personas enfermas sean sanadas, que muchos que están poseídos del demonio sean liberados. Y también, por supuesto, la predicación del Evangelio juntos y también con otros compañeros de ministerio, mostrando la gracia, el poder y la misericordia de aquel que partió a los cielos, pero que les dejó ese encargo y los llenó de poder para que pudieran desarrollar la misión para lo que fueron enviados. Y ahora veamos a Juan como escritor. Y uno se pregunta, bueno, un hombre pescador, un hombre sencillo, un hombre que no se muestra literato, no se muestra estudioso, no se muestra como un investigador de las letras,
ahora lo vamos a encontrar como un escritor. Y su escritura, por supuesto, inspirada por el Espíritu Santo, pero con la redacción y con los trazados que tiene Juan, nos hace entender que recibió ese don especial para que pudiera plasmar las historias y las orientaciones que el Señor Dios quería que a través de la mano de Juan se pudiera dejar en lo que posteriormente se van a llamar las Sagradas Escrituras, la Biblia. Juan es el escritor del Evangelio, de 3 cartas y también del Apocalipsis. Juan demuestra que el impacto con Jesús, el ser de Cristo Jesús, el de aceptar su llamado, el de aceptar su misión como apóstol, lo va a llevar posteriormente a recoger mucha información, a tener datos que son fundamentales para los que van a leer la historia del Señor Jesús. Juan escribe también el Apocalipsis, libro que nos cuenta los últimos acontecimientos que sucederán hasta que el Señor Jesucristo venga y cómo será la vida en los cielos. Hermosa pues la vida de Juan luego de conocer a Cristo Jesús, luego de seguir a Cristo Jesús. Impactante, por supuesto, asombrosa, y por eso estamos diciendo en el título de este mensaje, Juan transformado por Cristo Jesús. Aquel pescador que estaba allí a la orilla del mar de Galilea, posteriormente se va a convertir en el apóstol amado, en el hombre que transmite la palabra del Señor a través de la Escritura y que es fundamental para cada uno de los lectores que queremos conocer vida de Jesús, las cartas de orientación a las iglesias y a las personas y posteriormente los últimos acontecimientos de lo que va a suceder. Conclusión. Hermosa pues la vida de Juan, no tan significativa antes de conocer a Cristo, porque era un hombre común, un hombre sencillo, un hombre pescador, pero cuando Jesús lo vio y lo llamó, lo más importante para resaltar aquí de Juan es que aceptó el llamado de Cristo Jesús. Quiso estar con Cristo Jesús, quiso seguirle, dejó todo, no importándole su papá, sus negocios, su trabajo, lo dejó todo por seguir a aquel que lo llamaba. Qué interesante historia que nos ayuda a entender a este hombre y cómo la transformación que hace Cristo Jesús lo lleva a ser alguien significativo, alguien importante para el ministerio de Jesús y muy destacado en la obra que realizó para el Señor Jesús. Aplicación. Juan nos enseña y nos da ejemplo. Todos nosotros somos llamados por Cristo Jesús. Y mientras no ocurre ese llamamiento, somos insignificantes, somos personas común y corriente, somos personas trabajadoras, realizando nuestras tareas, haciendo las cosas como cualquier ser humano. Pero lo más impactante es cuando entendemos que Jesucristo se fija en nosotros y nos llama con ese amor, con ese cariño, y nos llama para cambiarnos, para transformarnos, para hacer de nosotros unas nuevas criaturas, nuevas personas, moldear nuestro temperamento, hacer que nuestra vida sea significativa. Hoy es el día para que tú entiendas que también te llama a ti, que tú has sido llamado por el Señor Jesús, llamada por el Señor Jesús. Y no solamente te llama para darte salvación y vida eterna. Él te llama para transformar tu vida, para hacer de ti una persona diferente, para que tú seas un misionero, un pastor, un ministro, un servidor en la iglesia del Señor. Juan es un ejemplo. Tú también puedes ser un ejemplo de tu familia, de tus amigos, de la sociedad.
Jesucristo te llama hoy. Escucha su voz y síguele. Él te llama. Haz una oración si has entendido este mensaje y dile: Señor Jesús, hoy he entendido que tú también me puedes llamar a mí como llamaste a Juan. Guíame en este momento para que yo pueda entender tu palabra y quiero a partir de hoy aceptar tu llamado. Quiero ser salvo, quiero tener vida eterna, quiero servirte, quiero andar contigo. Quiero que me uses y seré el hombre, en el caso de la mujer, personas maravillosas, porque tú transformas, pero también llamas al ministerio. Haz la oración hoy y verás cuán grandes cosas el Señor hace por ti. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.